Estamos en La Venganza Será Terrible, estamos en la ciudad de Buenos Aires, en nuestro querido Caras y Caretas. Mañana también estaremos aquí a las 8 de la noche, los esperamos en la calle Venezuela 330. Vamos a hablar esta noche de San Martín, ¿José de San Martín? de José de San Martín en Francia. Hemos tomado algunos fragmentos de La voz del gran jefe, el libro de Felipe Piña, y también este pequeño anexo, que es una conversación de Atahualpa Yupanqui con Antonio Carrizo. San Martín inició su exilio el 10 de febrero de 1824. Ya estaba muy golpeado por las persecuciones del gobierno de Martín Rodríguez, gobernador de la provincia de Buenos Aires, y su ministro Rivadavia, ¿no? Los unitarios no le perdonaban su decisión de desobedecer la orden del directorio de abandonar los preparativos de su campaña liberadora del Perú o también de negarse a reprimir a los federales artiguistas. Eso no se lo perdonaba. Había además una prensa canalla, que llegó incluso a distribuir una supuesta autobiografía en la que San Martín se mostraba perverso y monstruoso. Entonces San Martín se fue con su hija, Merceditas, tenía 8 años, y con su criado, el peruano Eusebio Soto. Remedios había muerto en agosto de 1823. Y el exilio de San Martín tuvo en Europa 4 puntos importantes: Londres, Bruselas, París y finalmente Boulogne-sur-Mer. También estuvo un tiempito en Montevideo, en su frustrado intento de regresar. Primero quiso entrar en Francia, pero no lo dejaron. Lo requisaron, lo humillaron un poco y le ordenaron que se fuera. ¿Qué pasaba? Reinaba entonces Luis XVIII, que era un Borbón, primo además de Fernando VII de España, también Borbón. San Martín se fue entonces a Londres. Cuentan que paseaba mucho por el Hyde Park, entraba a los bares típicos de la ciudad para conversar con su hermano, Justo Rufino, que vivía en París y que lo iba a visitar a veces. Elipsis para llegar a su vida en Francia. En Londres hizo que la corte reconociera nuestra independencia y con eso dejó medio pedaleando en el aire al absolutismo español. Y allí mismo en Londres dejó a Merceditas como pupila, estudiando en el Hampstead College. Pasó a Bélgica, vivió allí 6 años, caminaba mucho todos los días, y en Bruselas escribió las máximas para mi hija, aquellas que solían estar en unos cuadernos que regalaba la Dirección General de Escuelas en tiempos de Perón. En la primera de esas máximas resulta impresionante que San Martín haya disfrutado tanto como nosotros de Laurence Sterne, que es el autor de aquel libro que tantas veces citamos, ¿no? Vida y opiniones de Tristram Shandy, aquel que se puso a escribir acerca de su vida y para escribir un día había tardado 1 año. Entonces calculaba que era una obra imposible. La primera máxima, vamos a leer las máximas de San Martín. Hoy tenemos tiempo, llueve, y podemos hacer una charla sin aspiraciones chistosas, ¿no? Es lo mejor que le puede pasar a una charla. Dice: humanizar el carácter y hacerlo sensible, aún con los insectos que nos perjudican. Punto. Y dice San Martín, Sterne dijo a una mosca, abriendo la ventana para que saliese: anda, pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros dos. En realidad no lo dice Sterne, San Martín ahorra. No es que Sterne le dijo a una mosca, pero en el libro de Sterne hay un personaje que es el tío, no me acuerdo cuántos, que le abre la ventana a la mosca y la hace salir, ¿no? Segunda máxima: inspirarle amor a la verdad y odio a la mentira. Tercero:
Inspirarle gran confianza y amistad, pero uniendo el respeto. 4. Estimular en Mercedes la caridad con los pobres. Respeto, 5, sobre la propiedad ajena. 6. Acostumbrarla a guardar un secreto. 7. Inspirarla sentimientos de indulgencia hacia todas las religiones. ¿Cuánto mejor es indulgencia que tolerancia, no? Sí. 8. Dulzura con los criados, pobres y viejos. 9. Que hable poco y lo preciso. 10. Acostumbrarla a estar formal en la mesa. 11. Amor al aseo y desprecio al lujo. 12. Inspirarla amor por la patria y por la libertad. En medio de su estadía en Bélgica, hizo un viaje por Escocia que lo maravilló. Más tarde tuvo lugar un intento de regresar al Río de la Plata cuando ya no estaba Rivadavia en el poder. Eso fue en 1829. Como ustedes saben, San Martín llegó cerquita de Buenos Aires, pero decidió no desembarcar, se quedó en el barco. Acá las cosas estaban cada vez peor y una noticia lo había llenado de dolor e indignación, que era el fusilamiento de Dorrego por orden de su antiguo oficial de granaderos, Juan Lavalle. Muchos oficiales le enviaron cartas al barco o lo fueron a visitar con la intención de que siguiera a cargo del poder, y San Martín se negó. Y no volvió a pisar Buenos Aires. Marchó a Montevideo, allí supo cuánto seguía fustigándolo la prensa, alquiló una finca en lo que hoy es el Parque Valle y Ordóñez, y allí pasó 3 meses. Desde Montevideo regresó a Europa y allí inició su exilio definitivo. Pasó otra vez por Londres, otra vez por Bruselas. En Bélgica, San Martín fue de excursión a Waterloo, donde había tenido lugar la batalla, es el territorio de Bélgica. Y fue a caballo. El cronista, hay un testigo que dice, era hermoso y emocionante oír a este genio militar explicando sobre el terreno las estrategias de Napoleón. Regresamos al galope, dice el testigo, en una hermosa tarde de verano, con San Martín erguido y silencioso. Finalmente pudo entrar en Francia por una razón muy clara. Había caído Carlos X y había subido al trono Luis Felipe de Orleans, una monarquía un poco más liberal. San Martín se instaló en París, en un departamento de la Rue de Provence, cerca de la ópera. Allí, a través de su hermano Justo, San Martín conoció a un personaje que se llamaba Alejandro Aguado. Es importante nombrarlo porque hizo que el exilio de San Martín no fuera tan espantoso. Parece que Aguado era un personaje extravagante. Era un sevillano de familia rica. Estuvo durante un tiempo en el ejército español, leal al rey, pero después se pasó al bando napoleónico por sus ideas liberales, ¿no? Luchó del lado de los llamados afrancesados, quienes se tuvieron que quedar en Francia cuando Napoleón fue derrotado por los españoles. Por entonces, Aguado se dedicaba a la importación de naranjas. Primeramente, en realidad no es que lo derrotaron los españoles. Saben ustedes que Napoleón debió abandonar España, pero la derrota final se produce después y en otro foro. El caso es que este hombre se tuvo que quedar en Francia. Y se dedicaba, Aguado, a la importación de naranjas, aceitunas y productos cubanos. Mirá vos. Se metió en la especulación, fue banquero, llegó a competir con la banca Rothschild, debí decir. Tanta guita tenía que empezó a prestarle a sus enemigos españoles, ¿no? Entre ellos al propio Fernando VII, que no solo le perdonó su pasado bonapartista, sino que lo nombró marqués de las marismas del Guadalquivir. Bueno, Aguado vivía en una mansión donde recibía, además de a San Martín, a otros emigrados y a muchos artistas. En su casa había muchos cuadros, muchos libros, y entre los que disfrutaban de su ayuda, de su mecenazgo, digamos, estaban Víctor Hugo, Lamartine, Delacroix, Balzac, Rossini. Rossini
estaba tan agradecido con Aguado que parece que compuso una opereta para el bautismo de uno de los hijos. Qué lindo, ¿eh? Bien. Muy amigos de Aguado eran Justo y José de San Martín. A don José Aguado le prestó un montón de plata. Cuando San Martín empezó a recibir otra vez las pensiones que le adeudaban desde Lima, le devolvió a Aguado toda la guita que había recibido. Cuenta que San Martín iba al lado de este hombre y disfrutaba de la biblioteca o se quedaba mirando los cuadros, y participó San Martín de reuniones con algunos de los que hemos nombrado. Un cachito antes de llegar a París, aún en Bruselas, San Martín recibió la visita de un muchacho, ¿no? Un diplomático porteño que era Mariano Balcarce, y el pibe estudiaba medicina. Y ahí, hubo un flechazo con Merceditas. Ya en París se formalizó el noviazgo entre Mercedes y Mariano, y en diciembre de 1831 San Martín le escribió a la madre, a Dominga Buchardo Balcarce, porque el viejo Balcarce ya se había muerto. Bueno, arreglaron el casamiento, qué sé yo, ¿no? Se casaron. Tuvieron problemas porque en algún momento hubo un brote de cólera en París. San Martín y su hija Mercedes se contagiaron la enfermedad, pero no el pibe Balcarce, que los cuidó a los dos. Bueno, se casaron, de luna de miel vinieron a Buenos Aires, volvieron 2 años después, ya con un nieto, y en realidad una nieta, ¿no? María Mercedes Balcarce. También le trajeron a San Martín su sable corvo, que había quedado en América, y también le trajeron un montón de guita, que eran las pensiones adeudadas de todos esos años. Con esos fondos, San Martín compró su casa más famosa, que es en la comuna de Évry debe ser, una población que por entonces se dividía en 2 sectores, el Petit Bourg y el Grand Bourg. Y se quedó en Grand Bourg, donde estaba la vivienda nueva, ¿no? Una casa bastante considerable. Parece que San Martín se levantaba al alba, no tomaba mate en Europa, pero sí se servía el té o el café en el mate y lo sorbía con una bombilla de caña. Mirá vos. En Granbourg vivían 6 meses al año y los otros en una casita de París, ahí en la calle Saint-Georges, en su cruce con Saint-Lazare. Bien. En Granbourg, San Martín supo del bloqueo francés de 1838-1840 y después incluyó en su testamento, como se sabe, que cedía su sable al general don Juan Manuel de Rosas como una prueba de satisfacción que como argentino he tenido al ver la firmeza con que se ha sostenido el honor de la República, dice, ¿no? En 1842 su amigo Aguado le propuso ir a España, pero prohibieron la entrada a Aguado y San Martín dijo que lejos de ocultar su condición de general insurgente, como era, eso era para él un blasón. Pero en realidad, al que le prohibieron entrar fue a San Martín, no a Aguado. Entonces, Aguado lo iba a llevar, y a San Martín no lo dejaron entrar, bueno, porque había sido un general que había luchado contra España. Pero esa prohibición le salvó la vida, porque Aguado tuvo un accidente en una tormenta de nieve, lo agarró en el viaje, qué sé yo, total que se murió. En París, más holgado de guita, San Martín ya recibía amigos, admiradores, estuvo allí Alberdi, después Sarmiento. San Martín empezó a tener cataratas, no podía leer, Mercedita le leía las noticias, en fin, se iba enterando de lo que sucedía. Cuando el invierno empezó en París, viajó por Italia, porque el clima era mejor para su salud. Y en Roma se alojó en el Hotel Minerva, que queda frente al Panteón. Pasó por Génova, por Florencia y por Nápoles, donde el diario anunció la llegada de Giuseppe de San Martín. No está mal. A pesar de los achaques, San Martín le brindó un último y decisivo aporte al país
cuando vivía la asfixia del bloqueo, ¿no? Anglo-francés. Desde Nápoles le escribió al cónsul argentino en Londres, un tal Dexon, y este tipo hizo publicar lo escrito por San Martín en el diario londinense The Morning Chronicle. La nota de San Martín fue leída en el Parlamento británico y fue determinante para disuadir a los bloqueadores ingleses de persistir en la agresión y empezar con negociaciones. Bueno, vino 1848, la revolución en Francia, que derrocó a Luis Felipe y mantuvo por un ratito la Segunda República, y alquiló un departamento, se fue a Boulogne, ahí es donde se fue a Boulogne, ¿no? En la costa del Canal de la Mancha. Sí. Y ahí tenía un departamento en un primer piso, abajo estaba la biblioteca pública de la ciudad, ¿no? Se quiso operar de las cataratas y escribió a Rosas: me resta, dice, la esperanza de recuperar mi vista en el próximo verano, pero no, lo operaron. Imagínense una operación en aquel tiempo, sin anestesia, con opio, lo operaron mal, y San Martín no volvió a leer ni a escribir, ¿no? Dictaba todo a Mercedes. En 1850 escribió su última carta, que también fue justamente a Rosas. Se fue apagando, aunque su inteligencia no declinó. Finalmente todos ustedes saben cómo murió. A las 3 de la tarde, se sintió mal, llamaron al médico, en fin. En su testamento había prohibido que se le hiciera cualquier homenaje, pero pedía que su corazón descansara en Buenos Aires, cosa que tardó 30 años en suceder. Los restos de San Martín llegaron a Buenos Aires en 1880 durante el gobierno de Avellaneda, y bueno, los restos fueron depositados en el mausoleo de la entrada de la catedral, inclinado y de pie porque se había calculado mal el tamaño del féretro. Una pequeña curiosidad. Antonio Carrizo entrevistó a Atahualpa Yupanqui y le preguntó qué había entre él y la guitarra española. Hablaron de la guitarra honda y de Fernando Sor. Fernando Sor, que todos los que estudian guitarra conocerán, ¿no? Porque siempre hay estudios para tocar. Y Yupanqui contó que Fernando Sor había nacido a finales del siglo XVIII, que se fue de Barcelona a Francia, donde vivió, y dijo que Sor era alto, muy buen profesor, y dijo que Sor tenía anotado en sus cuadernos que una vez se le había presentado un jovencito que le dijo: señor, soy un estudiante de guitarra muy irregular. Quisiera confiarme a usted los 40 días que voy a estar aquí, tal vez no más. Y ese era San Martín. Y Sor lo aceptó como alumno. Yupanqui contó que San Martín se llevó a su viaje, en su retorno a América, un preludio para estudiar que se llama La Gota de Agua, que tocan muchos estudiantes de guitarra. Y que San Martín estaba maravillado con esa obra prácticamente durante toda su vida. Estuvo maravillado. No hay acuerdo entre los historiadores con este asunto, porque algunos dicen que es un mito, que no hay referencia ninguna que lo acredite. Hay sí una referencia del coronel Félix de Olazábal, en la que se lee: después de trazar un plan de combate con mapas y otros elementos necesarios, San Martín pedía la guitarra a su asistente y así tonificaba el espíritu en la intimidad de su alma. Fuera de esto, no hay ningún otro testimonio que hable de las inclinaciones guitarrísticas de San Martín. Otros dicen que pudo haber conocido a Sor después, en tiempos del exilio en Francia, cuando San Martín retomó algunos de los estudios de su juventud. Vamos a escuchar, para ilustrar esta pequeña semblanza de don José de San Martín en su exilio europeo, una obra de Fernando Sor, es el estudio número 17 en la interpretación de Andrés Segovia.